Y les invito, amados hermanos, que sigamos con este estudio que estamos haciendo. Estamos estudiando ahí en Santiago, capítulo 1, la palabra del Señor. Estamos haciendo un estudio inductivo. Y como es un estudio inductivo, yo les ruego, les suplico encarecidamente a todos que ustedes me ayuden. Yo no voy a dar la clase hoy, la clase la van a dar ustedes. Yo solo voy a ser un moderador y ustedes van a hacer lo que dan la clase. Si hay algunos que estén apurados, pues no hablen y se va a acabar la clase rápida. Pero si no hay mucho apuro, pues ayúdenme a participar y a responder algunas de las preguntas que vamos a estar haciendo. Solo para recordar, antes de leer un poquito de contexto de cosas que hemos hablado, recordamos que Santiago es Jacobo, el hermano del Señor, que muy probablemente no reconoció al Señor hasta después que éste resucitó, y lo trata en la carta como su Señor. A su propio hermano de sangre lo trata como su Señor. Recordamos que Santiago le está escribiendo posiblemente a judíos mesiánicos que esperaban el reino, o sea, que creían en el Mesías, que creían en Jesucristo y esperaban la vida eterna. Y hay mucho lenguaje en la carta que vamos a estar viendo que tiene que ver con ese lenguaje del Antiguo Testamento, muchas figuras que Santiago usa. Y todo parece indicar, según vimos en el estudio pasado, que estos hermanos estaban pasando diferentes situaciones adversas, situaciones difíciles, tal vez con sus amos, con sus jefes, con las personas que tenían cierto poder entre ellos. Vimos que Santiago es una carta bien práctica y que hay mucha enseñanza, a diferencia de las cartas de Pablo, donde nosotros tratamos de hacer una conexión con todo. Como el pastor Daniel nos decía, posiblemente aquí en Santiago hay pequeños sermones que no los podemos interconectar el uno con el otro, y lo que vamos a ver es mucha sabiduría en las enseñanzas de Santiago. Algunos le dicen el proverbio del Nuevo Testamento. Así que es un libro lleno de sabiduría. Hoy nos va a tocar una porción de esa sabiduría y con la ayuda de Dios vamos a ver con qué tiene que ver. Yo les invito a orar, vamos a hacer una breve oración y seguimos encomendándonos al Señor. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad de enseñar tu palabra, Dios. Gracias porque la podemos estudiar juntos de manera transparente, donde todos podemos ver de qué estamos hablando, de qué se está hablando. Gracias porque nos utilizas como maestros, como simples instrumentos, como voces para tratar de explicar el texto, para tratar de enseñar sin movernos lo que ahí está. Perdónanos si en ocasiones no lo logramos, Señor. Perdónanos por nuestras incapacidades. Perdónanos, como dice el pastor Fidi, a pesar de nosotros mismos, de nuestros pecados. Sabes que no merecemos estar enseñando ni haciendo nada por los pecadores que somos, solo por tu gracia, Señor. Tú nos salvas, Señor, y tú nos das la oportunidad de servirnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos ahora, Señor, con este pasaje. Habla a lo profundo de nuestros corazones. Ayúdanos a ser transparentes y sinceros, Señor. Y si hay algún pecado que debemos confesarlo, aunque no lo confesemos en público, en nuestro interior, que nos vayamos con la carga y con el deseo de rendirnos ante ti y de pedirte perdón y de que tú nos ayudes a seguir librando, Dios mío, la carrera de la fe para tu gloria, Señor. Todo esto te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿se escucha bien? ¿Escuchan bien la voz así? Gracias. Voy a tratar de compartir la diapositiva. Un momento, por favor. Si tiene dificultad me la puede enviar y yo la pongo por aquí como la otra semana. Déjame, voy a intentarlo por última vez. Ya. Gracias, Pastor Fidi. Compartir. Ahí la tienen todos. ¿Se puede ver ahí, por favor? Excelente, todo se ve bien, sí. Sí, entonces estamos ahí en Santiago, capítulo 1, y hoy vamos a estudiar, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando los versículos del 5
al 8 en nuestro grupo de vida. ¿Y qué es lo que quisiera? Me gustaría que alguno de ustedes, el pastor Daniel, si puede el pastor Daniel, porque no veo todas las caras ahora, a partir de ahora. Sí puedo. Si me pudiera leer en la Reina Valera, y quisiera que me lea estos 4 versículos, y luego le voy a pedir al pastor Fidia que me los lea en la siguiente diapositiva con la Biblia de las Américas. Entonces, pastor Daniel. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amados hermanos, les voy a pedir, ahora lo vamos a volver a leer, pero una vez más que leamos con el entendimiento. A veces ocurre que leemos algo y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Así que ahora el pastor Fidia lo va a leer en la Biblia de las Américas, pero quiero que le pongamos toda la intención, que nos fijemos bien en lo que están leyendo, de manera tal que casi nos lo podamos aprender de memoria en cuestión de 10 segundos. Yo sé que parece imposible, pero vamos a intentar aprendérnoslo de memoria en lo que el pastor Fidia lo lee. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y por la gracia de Dios les voy a dar una última oportunidad. Y ahora lo que vamos a hacer es que le voy a pedir a mi hermano Nico que lea, y lo que vamos a leer ahora es el significado de algunas palabras, pero asimismo con la narración de los 4 versículos. Así que fijémonos bien, porque quiero que me ayuden a reconstruir los 4 versículos con nuestras propias palabras, a ver cómo lo logramos hacer. Nico, si fueras tan amable. ¿De las Américas o de la...? Se oye bajito, mi hermano. Si pudiera acercarte un poquito más. ¿Quieres que lea la diapositiva? Sí, la diapositiva, sí. Y si cualquiera de ustedes carece de sabiduría en temas espirituales, pídala a Dios, el cual puede dar en gran cantidad a cualquiera que le pida sin reprochar, y le será dada. Pero suplique desde una posición inferior con confianza, no dudando cosa alguna, porque el que duda es parecido a las olas del mar, que son llevadas por el viento y echadas de una parte a otra. No suponga ese hombre implicado que recibirá algo del Señor. El hombre inestable que tiene lealtades divididas es inconstante en todos sus caminos. Entonces vamos a hacer algo, tal vez un poco difícil, porque no es la narrativa de una historia, pero sí están narrando algo, y yo quiero que intentemos, si pueden quitar los micrófonos todos, o los que puedan, y vamos a intentar reconstruir un poco lo que leímos. ¿De qué se acuerdan de lo que leímos? Con sus propias palabras. Si alguien levanta la mano, de cualquier parte de los 4 versículos, que se acuerden. Con sus palabras. Mi hermana María. Sí. Bueno, que hay que siempre permanecer enfocados en nuestro Padre Celestial, dejando, o sea, pidiéndole la sabiduría o el conocimiento directamente a Dios, que nos guíe y nos continúe edificando, porque Él es el único que está en nuestras vidas, y debemos ser constantes, no fluctuantes, no como a la deriva, como un barco a la deriva, sino siempre permanecer en Él y confiar y tener fe y hacerlo permanentemente. Se me olvidó decirle, y muy gracias, mi hermana, muy correcto todo. No vamos a explicar nada, solo vamos a tratar de decirlo con nuestras palabras. ¿Algún hermano más que lo pueda decir? De lo que cree que entendió de lo que leímos. ¿Qué entendieron? Hermano Nicolás, por allá. Saludos, Dios le bendiga.
Pero tú preguntas, Eric, que te recitemos uno de los versos o que explique. No te entendí. No, perdón, amada hermana. Lo que quiero decir es que no expliquemos, que tratemos de decir con nuestras palabras lo que acabamos de leer. Lo que recuerdes de la historia con tus palabras, de lo que acabamos de leer. ¿Qué recuerdas? No, yo te iba a decir el verso. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Excelente. Sigue, dale. No, ya, varón. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Alguien más que se atreva? Cortar una parte, si el hombre no tiene sabiduría, que si le hace falta, que la pueda pedir a Dios, que Él se la va Amén. a dar. Amén. Excelente. Mi hermano Manuel. Hay que orar y pedir con fe. Si no tiene confianza en fe, que ese hombre no espere recibir dádiva alguna de Jehová. Excelente. Excelente. Pedir con fe, pedir por sabiduría. Podemos ir atando algunas cosas, no ser inconstantes, no ser como las olas que son llevadas de un lugar a otro. Un último hermano que recuerda con Majo, que se atreva de decir los 4 versículos con sus palabras de memoria. Pastor Fidia, ¿se atreve? Yo sé que sí, con sus palabras. Lo que prácticamente, sí. Sí, no vale fijarse. Okay. Faltándome algo espiritual como la sabiduría, pidámoslo con decisión. Dios da sin retener nada, pero debo hacerlo siendo constante, no cambiante, porque así no se consigue nada. Amén. Muchas gracias. Les vuelvo a compartir la diapositiva. Les voy a compartir lo último que leímos y vamos a tratar de explicar un poquito los versículos a raíz de lo que hemos acabado de compartir. Y el texto dice algo así, ya si logramos traducir algunas de las palabras y su sentido, dice: y si cualquiera de ustedes carece de sabiduría, o sea, cualquiera de nosotros, en aquel caso Santiago, estaba escribiendo a aquellos hermanos de la diáspora, aquellos hermanos que estaban dispersos, y él está diciendo: cualquiera de ustedes que carece, que tiene poca sabiduría, que le falta sabiduría, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Y de qué sabiduría habla? Habla de sabiduría en los temas espirituales. No está hablando de inteligencia, de matemática, de física o de biología, sino de conocimiento humano, pero en los temas espirituales, para guiarse por la vida espiritual. La sabiduría que debemos pedir todo creyente, la sabiduría que debemos anhelar y clamar. Dice Santiago, esa sabiduría, pídansela ¿a quién? Al único Dios que tenemos. Y dice que este Dios la puede dar no poquita, sino en gran cantidad, en abundante cantidad. ¿A quién se la va a dar? A cualquiera que se la pida. Y hay algo importante: y sin reprochar, dice el texto, le será dado. O sea, Él la da por gracia, sin pedirte nada. Luego vamos a estar viendo algunas cosas a la medida que va saliendo la dinámica. Vamos a explicar un poquito más. Pero suplique, dice Santiago, Jacobo, desde una posición inferior. O sea, no desde arriba, no con orgullo, no con altanería, sino reconociendo quiénes somos nosotros delante de Dios. Pero aún en esa posición inferior podemos pedir con confianza de que tenemos un Dios que nos escucha y que nos puede responder. No dudando cosa alguna, porque el que duda, vamos a ver esa duda con que tiene que ver, el que duda es parecido a las olas del mar, que son llevadas por el viento y echadas de una parte a otra. No suponga ese hombre, el hombre que sea así, que sea inconstante, que sea dudoso, que recibirá algo del Señor. O sea, con esa actitud no va a recibir nada del Señor. Y termina diciendo en el verso 8, el hombre inestable que tiene lealtades divididas, que hoy ama una cosa, mañana ama otra, hoy quiere estar con Dios, mañana quiere estar con el diablo, es inconstante en todo su camino. Ahora les quiero hacer algunas preguntas y a ver de qué manera pudiéramos responder esto que estamos compartiendo. Me gustaría que pudieran levantar la mano.
y vamos a tener que ir a nuestras Biblias porque no creo que pueda tener la diapositiva y verlo a todo. Así que vamos a tener que ir a nuestras Biblias para hacerle la pregunta. No sé si hay alguna opción. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué les llama, amados hermanos, la atención en el pasaje? Algo que les llame la atención en el pasaje, sea lo que sea. Hermana Leslie. Que cuando pidas, no pidas con duda, porque serías como las olas son movidas y ellas ni saben que están siendo movidas. Así mismo serías tú si pides Muy bien, muchas gracias. A la hermana Leslie le llama la atención que cuando pidamos, no pidamos dudando, no pidamos con duda. ¿Alguien más que le llame la atención otra parte, otra porción de esta enseñanza? El pastor Daniel. Sí, a mí me llama mucho la atención el tema de la sabiduría. Todos nosotros necesitamos sabiduría para vivir en el día a día. Y Santiago dice, Dios te la da. Pídesela a Él. Está disponible esa sabiduría. Esa sabiduría está ahí para ti, para que tú la pidas a Dios y Dios te la va a dar sin, dice, sin reproche. Y pues es para mí, en lo personal, es un punto que me llama la atención en toda la carta de Santiago, que Dios da sabiduría a quien se la pide. Qué bueno. Gracias, pastor. ¿Alguien más que le llame la atención otra parte de la carta? En el caso de la sabiduría, podemos recordar la oración de Salomón. Notemos algo en el texto. En el texto dice que Dios da sin añadir nada que pueda quitar, porque lo da por gracia como un regalo. Dice el texto, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. O sea que Dios la da sin reprocharnos nada, porque Dios la da por gracia, sin tener en cuenta nuestro pasado, pero sin tener en cuenta nuestro futuro. Cuando nosotros vamos a Salomón, ¿se acuerdan qué pidió Salomón? Salomón podía pedir varias cosas. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría. Pero noten algo. ¿Cómo es Dios? Dios es soberano. ¿Acaso Dios no sabía los desvaríos y las locuras que Salomón iba a hacer después? Entonces, no solo cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, en la gracia de Dios, no solo se ve en que Salomón no tuvo en cuenta el pasado, Dios no tuvo en cuenta el pasado de Salomón, sino que Dios tampoco tuvo en cuenta el futuro de Salomón. Y ahí es donde se ve la gracia abundante y por qué podemos ir delante de Dios pidiéndole sabiduría. Y entonces hemos visto dos partes. La hermana Leslie, que pidamos sin duda, que no estemos dudando, que pidamos con fe, con confianza. Y el pastor Daniel, que podemos ir delante de Dios y pedir sabiduría. ¿Algo más que llama la atención de ustedes del texto que no sean estas dos porciones? El hermano Carlos. También que hay que pedir con humildad, sin altivez. Es algo más que noté ahí. Me encanta cuando voy a la traducción del pasaje y en la traducción del pasaje ese pida, el pero, él viene en el versículo anterior y él introduce un pero, ¿no? Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. O sea, Dios la da por gracia, sin tener en cuenta el pasado ni el futuro. Y hace un pero dice, pero, y los peros son importantes en la Biblia, y dice, pida con fe. Y ese pida es, suplique desde una posición inferior. El pida no es como cuando nos paramos delante de los niños y le decimos, amor, ven acá, alcánzame eso ahí. O nosotros, caballerosos, le decimos a la esposa, mi amor, tráeme un vaso de agua, caballeroso como somos nosotros. No, ese no es el pida. La imagen del pida es de alguien que está abajo y desde abajo está pidiendo. O sea, ahora están los superpoderosos en la fe. No sé si han oído los Carluna, los McDonald's, ellos tienen mucha fe. A esta no es a la fe que se refiere el texto. Se refiere a una fe que viene con humildad, una fe que viene desde abajo,
que está delante de Dios reconociendo quién es Dios y quién es la persona que está pidiendo. Gracias, mi hermano. O sea, pida con humildad, reconociendo quién es Dios. La palabra fe ahí tiene que ver con confianza, con convicción. No es que fe para que Dios me sane todos los milagros, sino confiando en Dios. Pida con fe, pida confiado en Dios, en el carácter de Dios, en quién es Dios, en lo que Dios puede hacer. ¿Alguien más que le llame la atención otra parte del texto? Pastor Fidi. Sí, veo ahí en el versículo final que habla de el hombre de doble ánimo y constante en todos sus caminos. Es como si estuviera comparando con otra realidad. Como nosotros que por fe pedimos, pero este es un hombre que no tiene esa característica de permanecer en fidelidad, en la confianza pensando en Dios. O sea, como que está contrastando un poco ahí, pareciera. Excelente, sí. Un poquito en la explicación del texto, lo que habla en esa parte en general es de una persona que hoy está con Dios muy bien espiritualmente y está cantando alabanza. Me imagino más bien las mujeres que pasan más trabajo que nosotros porque tienen que estar en la casa con los pequeños y tal vez se levantó súper espiritual, pero otros días no está en ese mismo estado espiritual. No quiere saber ni del Señor, no quiere ni servirlo. Y no solo las mujeres, puede ser los hombres, también nos puede pasar. Digo las mujeres porque a veces ellas se agobian más con la tarea de los niños y con las cosas del hogar. Y la imagen ahí de Santiago es esa, es una persona que puede vacilar en su fe. Hoy está bien en su estado espiritual, mañana está mal. Un día te puede decir que ama a Dios con todo su corazón, otro no le quiere ni hablar, mucho menos ser su esclavo, ser su servidor. Ahora quisiera que pasáramos a otra pregunta, no solo a qué te llama la atención en el pasaje, quisiera que pudiéramos hacer una segunda pregunta. Este es un culto de oración. ¿De cuál iglesia ahora? De la misma que yo oigo lo mismo. ¿Me escuchan, amados hermanos? ¿Se ve la diapositiva ahí? Todavía no se ve. No. ¿Ahora se ve? Se ve perfecto ahí. No me quiere pasar a mí, no sé por qué. Así que la voy a tener que dejar ahí y vamos a tener que seguir. Ahora sí. La segunda pregunta que les quiero hacer es ¿qué no te gusta del pasaje? Ya vimos algunas cosas que nos llamaban la atención. Ahora, tal vez usted diga, bueno, pero a mí no me gusta esto del pasaje. Yo esto no lo hallo bien, no me gusta. ¿Pudiera haber algo en el pasaje que no les gusta, que no les hace sentir bien? ¿Alguien que quiera compartir algo? Podría entrar ahí, Eric, o no sé si hay otra pregunta, ¿qué no entiende del pasaje? Un poquito más adelante la quería hacer. Estaría esa, pero, ok, está bien. Pero la idea en que no te gusta del pasaje es, a veces tenemos nuevos creyentes y no me gusta cómo Dios respondió esa oración. O sea, lo entienden claro, pero el hermano Nicolás, ¿hay algo que no le gusta del pasaje? De entrada, uno lee, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. No es que no me guste, sino que uno dice, pero cuando yo estoy pasando una prueba muy difícil o cualquier persona, es como difícil realmente sentirse un afortunado.
Pero en eso tenemos pues que trabajar y a eso nos lleva la palabra del Señor, pero no es de entrada, eso no es tan fácil. Está bien, mi hermano. Esa es la idea. La idea es algo así, algo similar. Puede que en este caso no haya una respuesta. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, y es la que decía la hermana Joana. ¿Hay algo que no entiendas del pasaje? ¿Hay algo que a nosotros ver el pasaje digamos, pero bueno, esto yo no lo entiendo? Esto no me cuadra. Sin pena, mis amados hermanos, estamos para aprender todo. Si yo no me la sé, la va a responder el pastor Daniel o el pastor Fidia, no se preocupen. Y si no, la dejamos de tarea. Pero si hay algo que no entiendan, no se queden con la duda, para tratar de ayudarnos los unos a los otros. ¿Pudiera haber algo que les sea difícil de entender? O de aclarar un poco más, Pastor Eric, que es el verso 8. El hombre de noble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No sé si eso también influye en nuestra manera de ser. Cada uno de nuestros países tenemos frases, por ejemplo, cuando una persona un día a la vez de una forma, otro día a la vez de otra, otro día a la vez de una forma. En mi país le dicen se levantó con el pie izquierdo o se levantó con los apellidos al revés. Entonces son personas que tú no sabes cómo tratarlas. Entonces no sé si ese verso también podría ayudar en esa parte del ser humano y su temperamento o su personalidad. En realidad, lo que yo entiendo o lo que yo puedo ver en el texto cuando voy ahí es que esta persona no es una persona hipócrita. Tal vez hay personas que, o una persona así como usted describe, está la persona hipócrita que aparenta ser lo que no es, trata de ser la persona que no es en momentos determinados y usa una careta. No, el texto no está hablando de una persona hipócrita. El texto tampoco está hablando de esa persona que tal vez algunos de nosotros somos así. Hay esperanza de que hoy un día estamos bien, mañana estamos mal, pero verdaderamente tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Y aún en tus días malos, si acudes a Cristo, es señal de que eres un verdadero creyente y te apoyas y te fías en Cristo. El texto más bien habla de una persona que de verdad, transparentemente, hoy ella dice que cree en Dios y mañana ni cree en Dios. O sea, el texto para mí está hablando, lo que puedo interpretar de un inconverso que se cree que es creyente. Y lo que Santiago quiere es que ese inconverso clame a Dios y pida a Dios y le pida sabiduría a Dios. Y los que no lo son, igual, para que no vivan esa vida nebulosa, esa vida oscura delante de los demás creyentes que había en la congregación y delante de las personas que les rodeaban. Recordemos, Santiago es una carta bien práctica, es una carta donde podemos sacar mucha enseñanza. Imagínense en una conducta así en el centro de trabajo, o una conducta así en el hogar, o una conducta así en la iglesia. ¿Cuánta confusión no causaría? Una persona que hoy tú la ves que dice, increíble cómo ama a Dios, pero el mes que viene lo ves haciendo otras cosas que no tiene que hacer, participando de otras cosas que no tiene que participar, y tú dices, pero aquí pasa algo. Y en mi opinión, él está hablando de una persona inconversa. Cuando hay una persona que sea así, es inconversa, como vimos el domingo, el Espíritu Santo no te deja practicar constantemente lo que a él no le agrada. No sé si me hago entender, mi hermana, sin pena. Vuelvo a preguntar. Eri, tengo una pregunta. Sí, dale, que el pastor Fío te la va a responder. Perdona que llegué un poquito tarde a la cámara. No hay problema. Tú hablaste sí. Tú hablaste de que los inconversos también pueden pedir sabiduría, como que Dios quiere que los inconversos pidan sabiduría y más. Y eso me lleva a una pregunta. Si un inconverso le pide sabiduría a Dios, ¿Dios se la da? Ahí la respuesta sería la siguiente. Y ahí pudiéramos ir al versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir con fe es la persuasión de que Dios puede y dará lo que le estamos pidiendo. Ahora, la carta de Santiago comienza con la fe y termina con la fe. Voy a tratar de responder tu pregunta. Ahora,
Santiago está quitando los obstáculos a la fe y muestra su verdadero carácter. O sea, Santiago lo que hace es quitando todas aquellas cosas que nos impiden o que nosotros usamos como obstáculos para tener una verdadera fe y mostrar nuestro verdadero carácter como creyente. A veces nosotros vamos a Dios pidiendo diferentes cosas. Versículo 7. Y dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe real es algo más que un pensamiento o conjetura. A veces solo usamos la fe para pedir comida o vestido. A veces nosotros creemos que la fe verdadera es cuando alguien ora por alguien por sanidad, cuando alguien ora por alguien por comida o por vestido. Y Dios en su gracia común, en su don común, que Él le da todo, dice la palabra de Dios que Dios provee esas cosas para todas las personas. Santiago no está hablando de esa fe, de la fe que obra en la gracia común, sino que Santiago está hablando de aquella fe que confía en Dios, aquella fe que no es vacilante, aquella fe que descansa en Dios en todo tiempo, aun cuando no entiende lo que está pasando a su alrededor. O sea, cuando él habla de que todos le pueden pedir por sabiduría en su gracia común, él le puede dar muchas cosas a las personas, pero aquellas cosas espirituales solo se las va a dar a los creyentes. Y es bien difícil, Santiago, porque ahora vamos a pasar una pregunta y vamos a ver cómo pudiéramos ver a Dios y ver a Cristo aquí, y tal vez pudiéramos responder esa pregunta que tú haces. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y es cómo se ve Dios en este pasaje. ¿Qué pudiéramos decir que me enseña este pasaje de Dios a la luz de lo que hemos ido viendo? Nico, y después Pastor Phil. No te escucho, no sé si ustedes lo escuchan. El Señor no se agrada en la inconsistencia, y lo otro es o sea, pudiéramos ver, ¿qué pudiéramos ver del carácter de Dios? Es que a Dios, a la luz de su palabra, hemos visto que a Dios no le agrada que seamos inconsistentes, ¿correcto? ¿Algo más que podamos ver? La generosidad de Dios al pedir uno y el dar. Podemos ver que Dios es generoso, da por gracia, sin nosotros darle nada a cambio. Nico, ¿ibas a decir algo más? Sí. Del carácter de Dios. Que tampoco el Señor no se agrada en una persona falta de fe. Y yo creo que ese es un tema un poco profundo del pasaje, pero eso quería aportar, que si no es con fe, y esta fe viene en la fe en Cristo, el Señor no se va a ver agradado. Yo lo que les quiero hablar de la fe, o lo que trataba de explicarle la fe, es que no estamos hablando de la fe solo para obtener cosas, sino de la fe que descansa en Dios. La palabra fe es confianza. Aun cuando yo le estoy pidiendo el milagro de sanidad, con toda la fe del mundo, pero no llega, él confía en Dios, él descansa en Dios. Aun cuando yo le estoy pidiendo por una situación X en mi vida, en mi trabajo, y no se soluciona, esa fe es la fe que confía en Dios, que descansa en Dios. Recuerden que los hermanos de la carta de Santiago estaban sufriendo opresión. Posiblemente ellos estaban siendo maltratados, no estaban siendo tratados bien en la iglesia. Llega una persona, lo vamos a ver más adelante, con dinero, y le dan en el mejor puesto, a ver una situación real, y llegaba uno con menos condición y lo apartaban para una esquina de la iglesia, y situaciones parecidas. Y en ese sentido, él los está animando a pedirle sabiduría a Dios con fe, a pedirle ese conocimiento a Dios. El pastor Fidia. El primero Crisales. Ok, Dios no da poquito ni da medio, Él da abundantemente. Me gusta esa característica. O sea, Dios da abundantemente. A Salomón se lo dio y le dio abundantemente. Y si Dios nos puede dar a todos y puede dar abundantemente, pues yo espero que esa sea la conclusión. Pues vayamos a Dios hoy mismo pidiendo sabiduría para conducirnos en la vida. Recuerde que vimos que esa sabiduría tenía que ver con nuestro conducirnos espiritual. Nosotros siempre asociamos sabiduría con saber matemática, biología,
física cuántica y cosas similares. Y lo que está hablando aquí de sabiduría es cómo como humano me voy a conducir, como creyente, cómo me voy a conducir en la vida. Y Santiago, su lucha es, si no tienes esa sabiduría, pídasela a Dios para que no seas inconstante, no seas como la ola del mar. No sé si ya todo va encajando un poquito. El hermano Manuel. No le escucho, mi hermano. No, tienen el mío. Ya. Que Jehová quiere que nosotros seamos completos en su plan, que no nos quedemos atrás en nada. Él es cuidadoso con que su plan en nosotros se complete, que no nos quedemos atrás en nada. Él tiene tanto amor por nosotros que Él vela por eso. Amén. Gracias, mi hermano. Asimismo, Dios quiere hacer una obra completa en nuestros corazones y en nuestra vida. ¿Algún hermano más que quiere responder a la pregunta de cómo se ve Dios en este pasaje? El pastor Daniel. Sí. Cuando dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, me está diciendo que Dios es la fuente de la sabiduría. Quizá mi primera inclinación como hombre es llamar a mi papá o llamar a uno de los pastores de la iglesia, Palabra de Vida, o llamar a uno de los pastores que son consejeros míos, tenemos una relación que ellos me ayudan en decisiones. Pero Santiago dice, pídala a Dios. Dios es la fuente de la sabiduría, no el mundo. Un pastor me puede ayudar, mi padre me puede dar buenos consejos, pero el primero a buscar es Dios, que es la fuente de toda sabiduría. Amén. Gracias. Voy a ver otra pregunta más. Hermano, y es para poder, el hermano Walter, y después hago la otra pregunta para poder seguir adelantando. Tienen que quitar el mío. Ayuden al hermano Walter con el mío, por favor. Ok. Ya. Gracias. Ok, lea el 7. Bueno, ella dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hay unas condiciones para que Él dé. Si no llena esas condiciones, no te la va a dar. Si pides sin dudando, no te lo voy a dar. Gracias, mi hermano. Mira, yo, ¿Alguien más? ¿Oye, alguien quiere decir algo? La hermana Gloria también. La hermana Gloria. Yo creo que sabiduría de Dios es hacer lo que es correcto. Hay un ejemplo muy sabio. Salomón tenía mucha sabiduría. Cuando llegaron aquellas dos mujeres que una mató a la otra, él pensó, traído por el pensamiento divino, la verdadera madre va a salir. Y entonces dijo, eso lo sabemos ya todo, bueno, pues piquen el niño por la mitad y dale una cabeza. Entonces la verdadera madre dijo, no, dáselo a ella. Ahí envuelven sentimientos, cosas correctas que no eran meramente para ella recibir. ¿Por qué? Porque era su hijo. Y Salomón inmediatamente dijo, dáselo a ella, que ella es la verdadera madre. Y el Señor lo llevó a hacer una decisión sabia. A veces vamos a hacer algo y antes de llevar a cabo esa decisión, nosotros debemos de buscar qué es lo que verdaderamente Dios nos podría dar, el conocimiento. Con respecto a toda esta situación que están pensando aquí, yo tengo una experiencia grandísima que fue mi primera experiencia hace 47 años cuando conocí al Señor, y no la digo, voy a tratar de escribirla para un día leerla, porque ahí yo vi todo lo que iba a ser mi vida de ahí en adelante. Yo pedí sabiduría y me la dio. Pero muchas gracias, mi hermano, por ese testimonio y por traernos un poquito más de claridad en este tema de lo que es la sabiduría. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, y es cómo se ve
el carácter de Cristo. ¿Cómo pudiéramos ver el carácter de Cristo en este pasaje? ¿Qué pudiéramos ver del carácter de Cristo? Firmeza. Firmeza, Cristo se mantenía firme. ¿Qué más pudiéramos ver del carácter de Cristo? Cristo es amor, si estamos con Él, pero también cierra puertas si realmente no estamos con Él. ¿No veíamos en Cristo, en su carácter, una dependencia constante del Padre? Aquí pudiéramos ver del carácter de Cristo y aprender que nosotros, como Cristo, constantemente, imagínense, Cristo era omnisciente. Cristo lo sabía todo. Y sin embargo, constantemente le estaba dependiendo del Padre. Vaya, usted dice, pero yo sé mucho. Yo soy una persona muy sabia, yo tengo muchas canas, o yo he estudiado mucho. Tenemos el carácter de Cristo que dependía del Padre. Pues sigamos dependiendo del Padre en todo y pidiéndole todo a nuestro Padre. ¿Qué otra cosa pudiéramos ver del carácter de Cristo? Pastor Fidio. Veo que se puede pensar en su compasión. Él anticipa que vamos a necesitar sabiduría. Ese es nuestro día a día. En el versículo 4, antes de empezar el 5, dice, sin que nos falte nada. Y inmediatamente empieza con un ejemplo de algo que no va a faltar, que es sabiduría. En su omnisciencia y su compasión, nos da el ejemplo de lo que nos puede hacer falta y nos lo da. Y nos da las instrucciones de cómo conseguir. Gracias. Algo más que podamos ver del carácter de Cristo que pudiéramos aprender en este pasaje. Para poder ser perfectos o mejores, tenemos que depender de Él siempre. Amén. Hermana Rosemary, ¿iba a decir algo? Es mi hermano. Perdón. Leer, compartir Colosenses 2:3 que dice que en Cristo, en Él, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Sí, perdón. Diga, mi hermana, por favor. Perdón, ¿a mí o a Eric? Sí, si quiere decir algo más. Sí, no, era compartir el texto. Amén. Entonces, si queremos todo el conocimiento, ¿a quién tenemos que ir entonces? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Vayamos a Cristo, corramos a Cristo para poder entender todos los desvaríos, todas las situaciones difíciles, todas esas situaciones adversas. En Cristo podemos tener esa claridad y a través de Cristo. Entonces, a la luz de todo lo que hemos visto, la siguiente pregunta sería, ¿hay alguna promesa de Dios a la que pueda acudir en mi diario vivir? Ya sea en cualquier circunstancia. ¿Qué promesa de Dios podemos apropiarnos aquí en este pasaje? ¿Qué podemos ver en el pasaje? ¿O de qué enseñanza, por decirlo diferente? Confianza en Él. Yo digo que si pedimos la sabiduría a Dios, ¿verdad? Dios nos va a dar las herramientas necesarias y nos va a dar el carácter que necesitamos como cristianos, a pesar de las luchas que tenemos con el pecado día a día. Nos va a enseñar cómo conducirnos a una vida cristiana ante el mundo caído que estamos viviendo. Amén. Entonces, como promesa podemos ver que Dios nos responde. Si le clamamos a Él, Él nos va a responder. Si somos sus hijos, somos creyentes y clamamos a Él, Él va a respondernos y nos puede dar esa sabiduría para conducirnos. ¿Algo más que puedan ver ahí en el pasaje en ese sentido? ¿Alguna promesa de Dios a la que pueda acudir en mi diario vivir? Pues diariamente necesitamos sabiduría, la verdad, todos los días, para cada decisión, decisiones de salud, médicas, financieras, familiares. Y Dios dice, pídeme y yo te daré abundantemente, como decía Crisali, generosamente y sin reproche. No te voy a reprochar las veces que te he dado sabiduría y tú no la has usado. O no te voy a reprochar, como decías tú, Eric, en el futuro, ¿qué vas a hacer con esa sabiduría? Yo te voy a dar abundantemente, esa es una promesa de Dios.
Y todos los días creo que deberíamos estar haciendo esta petición, que Dios nos dé sabiduría. Amén. Sabiduría en la mañana cuando abrimos la palabra para entenderla, sabiduría para tratar a nuestra familia, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para usar el dinero y los recursos que Dios nos da, etcétera. Esa es una promesa linda de Dios. Ahí vamos a llegar ya rápido. La siguiente pregunta, ¿hay algún pecado que deba confesar? ¿Qué pudiéramos decir? Vamos a decir, no es el pecado de usted, pero vamos a decir, estamos haciendo el estudio y a la luz del texto, ¿qué pecado pudiéramos confesar a la luz del texto? ¿Qué pudiéramos decir? Que cuando pasa algo o pasa una situación que necesitamos sabiduría, a veces recurrimos a nuestros medios o a nuestros recursos antes, como decía Daniel, a la fuente de sabiduría que es Dios. Y tal vez nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza, como dicen en Puerto Rico, si hubiéramos ido a la fuente directa de la sabiduría que es Dios. Amén. Mi hermana Lisandra. Yo quisiera que abundáramos un poquito más en el versículo 6, porque a veces para mí ha sido bien confrontativo en cuanto a la duda y la incredulidad, diferencia entre esas dos palabras, porque pues me da a veces, recuerdo a Juan cuando estuvo en la cárcel, Juan el Bautista, y preguntó a los discípulos si era Jesús. Entonces a veces siento que he caído mucho también en ese pecado, pero si la duda y la incredulidad tienen diferencia. Sí, es diferente completamente, pero una persona incrédula puede dudar, pero que tú dudes no significa que eres una persona incrédula. Los creyentes tenemos momentos que dudamos, momentos que nos sentimos frágiles, pero el verdadero creyente, a pesar de la duda, como tiene el Espíritu Santo, él va a terminar creyendo. Puede llegar un momento de crisis a tu vida, un momento de duda, un momento que tú dices, ¿dónde está el Señor? Señor, ¿dónde está? Pero el verdadero creyente, el Espíritu Santo lo va a guiar y lo va a poner de nuevo con su Señor. Es mi opinión. No sé si alguien opina algo diferente, pues pueden comentar. No sé si Lisandra, eso responde a tu pregunta. Yo quería decir algo, o sea, todas las promesas del Señor para nosotras, escritas en la palabra, son seguras para nosotras. Todo lo que está escrito es un sí y un amén en Cristo Jesús. Es la voluntad de Jesús, de Dios, el Padre, por medio de Cristo. Y cuando yo pido y oro conforme a la Biblia y pido con fe, no dudando que esa promesa o eso no va a dejar de suceder, porque esa es la voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces yo puedo pedir con fe y sin duda, porque yo sé que eso va a ser así, porque ya el Señor lo ha dicho. Y cuando se va lo personal, pero todo lo que ahí está, en Él, en Cristo, todo es el sí y el amén. Va a ser así. Todas sus promesas para nosotros, sus hijos, van a ser respondidas conforme a lo que está escrito. Amén. No sé, o sea, si pudiéramos decir que a veces nosotros pedimos cosas que no están en la Escritura y el Señor no tiene ningún compromiso con respondernos esas cosas porque no están reveladas en la Escritura. Pero como creyente, todo aquello que Él nos ha revelado en su palabra, esas promesas que Rosemary se refería, nosotros las podemos pedir o podemos clamarla o recurrir a Él confiadamente de que Él las va a responder porque están ahí en la Escritura. ¿Se entiende eso? Nico. Quiero no responder a la pregunta de Lisandra, pero sí me gustó que ya haya traído el tema de la incredulidad o la duda. El versículo 6, pienso que un pecado que confesar y algo que hace que Santiago pueda escribir este texto y sea bien práctico para nosotros hoy en día, es que a pesar de ser creyentes en Cristo, nuestra carne nos hace dudar mucho. Y sí, podemos tener la palabra de Dios, como dijo Rosemary, pero yo fallo en no confiar en la palabra de Dios y no confiar en el recurso de la vida que aquí está en la palabra. Y somos creyentes, pero dudamos. Es muy fácil hacerlo, es muy fácil caer en eso. Entonces
es un buen recordatorio, es una práctica y una disciplina que es de día a día, no importa cuántos años llevemos con el Señor. No sé si recuerdan los israelitas en el Antiguo Testamento, cómo les pasaba algo parecido a nosotros, que dudaban y caían y el Señor los volvía a levantar. Y por gracia, porque es verdad que si dependía de ellos, los israelitas no los tuviéramos en la historia. Y como el Señor los dejó en el Antiguo Testamento, los trae en el Nuevo Testamento y siguen. Y así somos nosotros. O sea, a pesar de la duda, Dios tiene gracia y misericordia de nosotros. Y si salimos de ese bache de la duda es por la gracia de Dios, y eso nos debería llevar a darle la gloria y la gracia a Él. Porque por nosotros mismos vamos a estar de duda en duda, de duda en duda. Lo que sí podemos ver a la luz del texto es que Santiago quiere que esos creyentes no estén toda la vida con duda. Se supone que él está diciendo, tienen duda, clamen por sabiduría, pídanla a Dios y Dios se la puede dar. Él está afirmando que la va a dar y la va a dar por gracia. Así que pudiéramos confesar algún pecado, pudiéramos confesar que dudamos y que Dios nos ayude, porque Dios dice que nos puede dar la sabiduría para vencer esas dudas. Quiero hacerle 2 preguntas más y la siguiente sería, ¿cómo lo puedo, esto que hemos aprendido, cómo lo puedo aplicar a mi familia, a la iglesia y a mi vida en lo personal? Vamos a aterrizar ahora, vamos a ir aterrizando. ¿Cómo podemos aplicar todo esto que hemos visto? Pudiéramos traer una línea o un resumen, y es que como creyentes podemos tener falta de sabiduría, falta de ese conocimiento en temas espirituales para conducirnos por la vida, para saber como creyente cómo me tengo que conducir, pero podemos clamar a Dios, podemos acudir a Dios en confianza y Él nos las va a dar sin reprocharnos nada, sin tener en cuenta lo que está antes o lo que vamos a hacer en el futuro. En su gracia nos lo da por pura gracia, no por lo que nosotros merecemos. Y debemos hacerlo sin dudar, porque cuando nosotros estamos constantemente en la práctica de esa duda, somos como las olas que se mueven por el viento. Versículo 7, eso no agrada al Señor. La persona que practique la duda constantemente, que desde que se convirtió hasta el día que se murió era duda, duda, duda. No estamos hablando de una persona en un momento, sino que duda, duda, duda. Dice que esa persona no recibirá cosa alguna del Señor. Porque ese hombre de doble ánimo que hoy está con el Señor, yo no sé si ustedes conocen a alguien así, a mi mente vienen personas así. Yo no estoy hablando de una crisis, de un tiempo difícil, yo estoy hablando de personas que este mes son cristianas y el mes que viene para la discoteca, para la fiesta, en el mundo, y el otro mes se volvieron a contar que son cristianos, y el otro mes, no sé si les viene a la mente también a alguien que conoce así. Y esa persona dice Santiago que es inconstante de todos sus caminos. Ahora, ¿cómo esta enseñanza nosotros la podemos aplicar a nuestra familia, a la iglesia o a nuestras vidas? Bueno, yo pienso que lo más importante es estar en constante oración y estar siempre firmes, ¿no? O sea, pedirle a Dios que nos dé fortaleza, porque en cualquier momento también podemos caer. Entonces, orar y pedir sabiduría, como dice la palabra. Estar siempre en manos de Dios. Gracias, mi hermano. ¿Algún otro hermano? Sí, bueno, tiene que obro mal es básicamente no actuar con sabiduría. Y el llamado a la oración, o sea, todo es oración. Veo un hijo, a mi esposa, o mi esposa me ve a mí que ha actuado sin sabiduría, la respuesta inmediata es oración. Pídele al Señor. O sea, ni siquiera es aplica la sabiduría que ya tú tienes ahí, es oración de inmediato. O sea, si lo puedo resumir en algo, es el llamado a la oración que nuestra iglesia está ahora mismo enfocándose. Gloria a Dios por eso. Voy a tratar de traerles una imagen. Por ejemplo, vamos primero a la familia, después vamos a la iglesia y después a la vida personal. Por ejemplo, en el caso de la familia, ahora vienen los taxes. ¿Qué voy a hacer con los taxes? Pues nos vamos de vacaciones para Punta Cana, 2 meses, y que se acaben los taxes. O me voy a comprar 5 televisores. No sé, en dependencia de la necesidad de cada uno. Yo no digo que es pecado ir a Punta Cana o que es pecado comprarse un televisor, pero
tal vez dame sabiduría, Señor, para ver cómo voy a manejar las finanzas de manera tal que tal vez pueda ir a Punta Cana, comprarme un televisor más pequeño de acuerdo a mis finanzas y tener algún dinerito para el año entero. Esa sería una forma práctica de aplicarlo a la familia. Por ejemplo, en mi caso, lo estamos viendo ahora mismo. Isaac pronto va a la escuela en agosto. Estamos pidiéndole sabiduría, al Señor, a ver en qué escuela lo ponemos. Estamos orando por una escuela cristiana, o si damos un schooling, o si qué hacemos. Necesitamos sabiduría, estamos pidiendo sabiduría. Esto lo quiero dar una idea, no quiero seguir hablando. Entonces, en ese sentido, en su familia, ¿cómo ustedes creen que pudiéramos orar por sabiduría? ¿Cómo se vería eso en su familia? Pastor Eri, yo quiero decir que podemos orar por los hombres, que Dios nos dé sabiduría en cómo pastorear a nuestras esposas en el hogar día a día. Gracias, brother. Gracias. Yo pudiera decir, sí, Rosemary, dale. No. Usted, pastor. Sí, yo quería decir que en Santiago, cuando yo leo y veo el contexto, que está hablando de las pruebas, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, cuando yo enfrento la dificultad, cuando yo enfrento la tribulación, el dolor, el duelo, el tema que sigue ahí en Santiago es pide sabiduría, porque yo necesito sabiduría de Dios para tratar con la situación que produce dolor, que produce sufrimiento. En medio del sufrimiento yo necesito sabiduría de Dios. Entonces, cuando yo me enfrento con sufrimiento, Dios dice, pídeme sabiduría para saber cómo manejar esas cosas. Y quizá hoy en día no estoy sufriendo así como en otras ocasiones o como en el futuro, según el plan que Dios tenga. Pero en medio del sufrimiento yo puedo pedir a Dios sabiduría y Él me la dará para que yo sepa cómo conducirme en ese momento de dolor, de tribulación. Gracias. Amén. Muchas gracias. Entonces, ¿algún otro ejemplo más y otro hermano más? Y vamos a la última pregunta para orar, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, si nadie más tiene alguna manera de cómo aplicarlo a la familia, a la iglesia, a la vida, la última pregunta sería, pues, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer diferente ahora? ¿Qué podemos hacer a partir de hoy? A partir de ahora mismo, ¿qué debemos hacer entonces? Hermano Manuel. Y la hermana Giovanna después. Esto es lo que trae paz y todo bienestar en nuestro hogar. Es el devocional que hacemos diario. Tratamos de hacer diario. Fallamos muchas veces. No hemos fallado. Pero si hay algo que trae a la casa y a nuestra vida paz, entendimiento, es el devocional diario, que nos prepara para ponernos toda la armadura que conlleva la batalla. Eso es porque en el hogar nos fortalece. Amén. Gracias, mi hermano. Mi hermana Giovanna, y terminamos esta pregunta. Bueno, yo voy a ir para atrás con la respuesta que habías dicho sobre la iglesia, la familia, y no recuerdo la otra, especialmente en cuanto a la iglesia, nosotras, las mujeres, y me voy a las mujeres. Siempre pedir sabiduría a Dios cuando uno tiene una propuesta de trabajar algo en la iglesia, una posición de liderazgo o hacer algo, que nosotras las mujeres siempre le pidamos a Dios sabiduría si es de su voluntad, porque nos cargamos y entonces podemos descuidar el rol principal, que es primero Dios y luego nuestra casa. Entonces, ese es un punto en el cual nosotras, las mujeres, siempre debemos de pedir sabiduría a Dios. Entonces, en ese mismo sentido, mi hermana Ivana, si me pudiera ayudar, vamos a suponer que ese es el caso de usted ahora mismo, que usted tiene 5 hijos y un esposo, y los 5 son pequeños, y quiere tener, o tiene ahora mismo 3 ministerios que atienden la iglesia. ¿Qué debería hacer usted diferente a partir de ahora? Me río porque estuve conversando con una amiga en esa posición. Y lo que le dije, tu primer ministerio es primero tu casa
Primero Dios y luego tu casa. Habla con tus pastores y entrega todos los cargos. Tiene 3. Gloria a Dios. Excelente, mi hermano. Sin dejar de servir al Señor, pero siempre en esa prioridad que el pastor Villa nos recuerda, nuestra relación con Dios. Para los hombres también, para los hombres no luce muy diferente. Tenemos trabajo de 8 horas, tenemos esposas, algunos tenemos hijos pequeños, ya los hijos van creciendo, van tomando otras edades, se nos van del hogar o ya son más dependientes, pero en dependencia de la etapa que estemos viviendo, debemos pedir sabiduría para saber hasta dónde podemos servir, en qué podemos servir, porque pudiéramos estar glorificando a Dios a los ojos del mundo, de la iglesia, o sea, a los ojos del mundo y de la iglesia, pero no a los ojos de Dios, porque Dios es el que conoce los corazones y lo que estamos haciendo con nuestro tiempo. Entonces, oremos por sabiduría, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría en todo, en la vida, porque Dios nos la puede dar abundantemente. Entonces voy a pedirle quería terminar con esto. Y es una pequeña porción de un himno que dice así: oh, cuán dulce fiar en Cristo. Y dice: oh, cuán dulce el fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Y terminando con esta porción del himno, quisiera pedirle aquí, Dani, tal vez nos pueda orar por este texto, orar por lo que hemos aprendido. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia con nosotros y venimos a ti, Señor, pidiéndote perdón por cuántas veces hemos confiado en otras cosas, pudiendo ir a ti, que eres la fuente de sabiduría, Señor. Perdónanos. Te pido que nos ayude, Señor, cada día a poner nuestro día a día y nuestro minuto a minuto en tus manos, Señor. Como decían nuestros pastores, nuestro pastor Daniel, desde que nos levantamos, leemos la Biblia, las decisiones que hay que tomar en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la iglesia, en los negocios, quienes tienen negocios, en todo, Padre. Que te hagamos a ti soberano aún en las cosas pequeñas, Señor. Y es algo que no sale natural, Señor. Por eso te pedimos sabiduría, te pedimos dirección y que seas tú, Señor, ayudando nuestra fe, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Danos cada día fe, Señor. La fe es un regalo tuyo y te pedimos que tú nos sostengas, Señor. Que tu gracia nos sostenga, Señor. Ante las dificultades de este mundo, te rogamos, Padre, por cada una de las familias de la iglesia, por cada uno de los hermanos, Señor, que tú les des sabiduría, Padre. También te presento en especial a los pastores, Señor, que seas tú, Padre, en medio de su trabajo a la iglesia, Señor, dándole la sabiduría, cómo guiar, cómo pastorear, cómo discipular, cómo lidiar con las diferentes situaciones que surgen dentro de la iglesia, Señor. Cómo lidiar con su familia, Señor, y también te pido por cada hermano, Señor, por cada miembro, por cada hermano que nos visita. Y Padre, tú eres la fuente de sabiduría, Señor. Ayúdanos a confiar en ti que tú nos das, Señor. Gracias por tu generosidad, gracias por que te complaces, Señor, en ayudarnos a serte fiel, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo que nos guía, que pone el querer como el hacer, Señor, que nos guía a toda verdad. Y ayúdanos, Padre, a descansar en ti, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.